Jóvenes, saludos a todos y bienvenidos a una clase más. El día de hoy aprenderemos sobre el acento y sus clases, es decir, los tipos que existen. También haremos diferencia entre una tilde y un acento. Antes de comenzar de lleno con el tema de los acentos, debemos entender que hay dos tipos de sílabas que nos van a servir para comprender mejor el acento. Están las sílabas tónicas y las átonas. Todas las palabras se dividen en sílabas. Sin embargo, todas las palabras van a tener una sílaba que nosotros pronunciamos con mayor intensidad. A esa se le va a llamar sílaba tónica y las demás, las que se pronuncian con menor intensidad, son las sílabas átonas. En el ejemplo vemos la palabra amistad. Cuando decimos amistad, ponemos énfasis en la última sílaba, la que está subrayada con rojo. A esa se le llama sílaba tónica. Y las demás, las restantes, se les va a llamar sílabas átonas. Todas las palabras van a tener una sílaba tónica y las demás sílabas átonas. Veamos ahora la diferencia entre un acento y una tilde. El acento es la mayor intensidad de voz con la que pronunciamos una sílaba dentro de una palabra, es decir, el énfasis que nosotros hacemos con nuestra voz al pronunciar la sílaba tónica. La palabra casa, por ejemplo, está dividida en dos sílabas. La primera es la sílaba tónica, puesto que es la que decimos con mayor intensidad. Al acento entonces se refiere al sonido que nosotros hacemos al pronunciar la sílaba tónica, y la tilde es el signo que se grafica en la sílaba según las reglas de acentuación universales de las palabras graves, agudas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Es la barra oblicua que nosotros colocamos sobre una vocal dentro de la sílaba tónica. A eso se le va a llamar tilde. Veremos ahora las clases de acento que existen. Hay tres tipos: el prosódico, el ortográfico y el diacrítico. Veamos ahora el acento prosódico, también llamado acento de intensidad. Es la fuerza en la voz que realizamos al pronunciar una sílaba dentro de una palabra, pero que únicamente se va a pronunciar y no se va a graficar, es decir, que no se le va a colocar la tilde. Vimos anteriormente que todas las palabras están formadas por sílabas átonas y una sílaba tónica, que es la que tiene la mayor fuerza de voz. En los ejemplos que tenemos allí, por ejemplo, la palabra impresora está compuesta por tres sílabas átonas y una sílaba tónica. Como no lleva la tilde, a eso se le llama acento prosódico, al que únicamente se dice, mas no se grafica. Lo mismo pasa con la palabra mueble, cuaderno, respuesta, gato, perfume, ansiedad, cualidad, pantalla, etc. La sílaba que está subrayada en amarillo es la sílaba tónica, la que decimos con mayor intensidad, pero según las reglas generales de las palabras graves, agudas, esdrújulas y sobreesdrújulas, que lo veremos más adelante en otra clase, estas palabras no se van a tildar. Simplemente se van a acentuar con un acento prosódico. Veamos ahora el acento ortográfico. A diferencia del acento prosódico, este sí se va a graficar o representar por medio de una línea llamada tilde, como vimos anteriormente. La tilde nunca puede ir sobre una consonante, siempre tiene que ir sobre una vocal. También en este acento seguiremos las reglas de acentuación generales de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Veamos los ejemplos. La palabra solución tiene dos sílabas átonas y la última es la sílaba tónica, es decir, la que lleva la mayor fuerza de voz. Como lleva la tilde en la última sílaba, es una palabra aguda. Y las reglas de acentuación de las palabras agudas
dice que se debe tildar si termina en N, S o vocal. En este caso termina en una N, por lo tanto se va a graficar, se va a tildar. Lo mismo pasa con la palabra japonés y portón. La palabra cadáver está compuesta por 2 sílabas átonas y la de en medio es la sílaba tónica. Según las reglas de acentuación de las palabras graves, esta palabra sí se debe tildar. Lo mismo pasa con la palabra azúcar y árbol. Fanático es una palabra esdrújula, por lo tanto sí se va a tildar, es decir, que sí vamos a colocar el acento ortográfico. Sílaba y teléfono es otro ejemplo de palabras esdrújulas. Y rápidamente es una palabra sobreesdrújula y también se va a tildar. En resumen, el acento ortográfico es colocarle la tilde a la sílaba tónica según las reglas de acentuación generales que vimos con las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Se le llama ortográfico porque se grafica el acento, es decir, que se representa con la tilde. Veamos ahora el acento diacrítico. Es un signo gráfico que se emplea para diferenciar dos palabras que se escriben igual, pero se van a distinguir y van a cambiar su significado y función gramatical según lleven o no la tilde. Su función es distinguir entre dos pares de palabras en los cuales, como dijimos, una irá tildada y la otra no. Dependiendo si va tildada o no, cambiará la función dentro de la oración. Veamos a continuación algunos ejemplos para entenderlo un poco mejor. Veamos los ejemplos del acento diacrítico. En una columna van a ir las palabras que llevan tilde y en otra columna las palabras que no llevan tilde. Si se dan cuenta, ambas palabras se escriben igual. Lo único que lo va a diferenciar es que una lleva tilde y otra no. A eso se le llama acento diacrítico. Y vamos a ver cómo cambia su función solamente colocándole una tilde. Por ejemplo, él con tilde es un pronombre personal. Yo digo, él es mi profesor. Me estoy refiriendo a una persona. Y él sin tilde, como vimos en la clase anterior, es un artículo gramatical. Vemos entonces que cambia la función en la oración y el elemento gramatical únicamente colocándole o no la tilde. El siguiente es té. Si yo le coloco tilde a la palabra té, es un sustantivo y se refiere a una infusión o una bebida. Por ejemplo, dice la oración, quisiera beber un té caliente. Sin embargo, si yo coloco té sin tilde, es un pronombre personal. Por ejemplo, ¿te gusta mi nueva laptop? Siguiente, tú, con tilde, es un pronombre personal. Tú eres una persona muy elegante. Me estoy refiriendo a alguien. Pero si yo le quito la tilde a la palabra tú, se convierte en un adjetivo posesivo. Por ejemplo, me prestas tu celular o tu teléfono. Sé, con tilde, es una forma personal del verbo saber. Por ejemplo, sé dónde están tus hermanos. Y si yo escribo la misma palabra sin tilde, se convierte en un pronombre reflexivo. Se alegró de verme. La palabra más con tilde es un adverbio y conjunción. Juan es más grande que Andrés. Pero si yo le quito la tilde, se convierte en una conjunción adversativa. Por ejemplo, quisiera un helado, mas no sé de qué sabor. Mi con tilde es un pronombre personal. A mí me gusta la música clásica. Si yo lo escribo sin tilde, se convierte en un adjetivo posesivo. Mi lápiz no tiene punta. Entonces, el acento diacrítico es colocar o no una tilde en la palabra y así va a cambiar y vamos a diferenciar los elementos gramaticales unos de otros. El acento enfático es una variación o un subtipo del acento diacrítico y lo vamos a utilizar en oraciones interrogativas y exclamativas. Veamos el ejemplo. La primera oración es una exclamativa. Lo reconocemos por los signos de admiración que están al principio y al final de la oración. ¡Qué bello es ese lago! La palabra que está tildada. Y la de abajo, ¿qué estás haciendo?
la misma palabra que está tildada. Únicamente vamos a hacer la diferencia si es exclamativa o interrogativa con los signos de interrogación. Es decir, el acento enfático me va a ayudar a reconocer las dos palabras que se escriben igual, pero dependiendo de los signos en la oración, vamos a ver si es una exclamación o es una pregunta. ¿Qué lindas flores tienes? ¿Cuánto cuesta ese lápiz? La palabra cuánto es un acento enfático de forma interrogativa. ¿Y cuánto tiempo sin verte? En la siguiente oración, la misma palabra cuánto es un acento enfático, pero en una forma exclamativa. Lo sabemos por los signos que aparecen en las oraciones. Ese es el acento enfático. Hemos llegado al final de la clase de hoy. Cualquier duda o pregunta pueden hacérmela saber por medio del aula virtual o por las conferencias y clases en vivo que estamos programando todas las semanas. Saludos a todos.